Ok, chicos, entonces en el video pudimos observar las características de ciertos microorganismos mencionaron allí y cómo estos intervienen en la fabricación de los alimentos, ¿cierto? Cuéntame qué conclusiones o qué ideas pudieron sacar acerca de la información que tenía el video. La leche es fermentada con bacterias. Bueno, que hay un proceso de fermentación en la leche, ¿cierto? A partir de las bacterias. Y bueno, ¿y qué resultado podemos sacar de allí? Eso y el yo, Que Ok, queso y el yogur. ¿Qué otra cosa pudimos observar o pudieron ustedes retener de la información del video? que muchas, La levadura del pan, ¿cierto? ¿Y la levadura, qué tipo de microorganismo será? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Porque las levaduras como tal no son una especie de microorganismo, sino, em, o sea, no, o sea, ellas como son, digamos, no son por sí mismas un reino. ¿En qué reino ubicamos a las levaduras? las bacterias. Bueno, las levaduras realmente hacen parte de los hongos, son una especie de hongo microscópico, ¿sí? Exacto, Sebastián, las levaduras son hongos, entonces ellas están dentro del grupo de los hongos microscópicos. Bueno, ¿qué otra cosa pudimos observar en el video? Que todas las bacterias que se utilizan para el procedimiento no son malas. Ok, no todas las bacterias son dañinas, no todas las bacterias nos van a generar enfermedades. Hay bacterias que son benéficas y pues obviamente cuya función es metabólica, ¿sí? No porque ellas así lo hayan dispuesto, sino que en su metabolismo ayudan para que se puedan procesar este tipo de alimentos. Listo. Entonces vimos que intervienen en las levaduras en la elaboración del pan. Ya mencionamos el hecho del yogur, del queso. Y también, como ustedes pudieron darse cuenta, nos habla acerca de la influencia de estos microorganismos en la elaboración de bebidas alcohólicas, como la cerveza, como el vino, ¿sí? Que son bebidas fermentadas y que salen a partir justamente de el metabolismo, es decir, de la respiración de las bacterias, desde el proceso respiratorio de las bacterias, que es diferente en cierta medida al del ser humano. Nosotros en nuestro proceso de respiración producimos energía, se hace a partir de la glucosa, bueno, tiene varios procesos que ya el año entrante ustedes los verán, pero en las bacterias específicamente se producen unos ácidos orgánicos y alcohol de tipo orgánico, que es lo que da lugar como a este tipo de productos, ¿no? A la elaboración de estos productos. Vamos a mirar ahora. Primero hago la explicación, luego les doy el espacio para que tomen el apunte. Vamos a mirar ahora las diferentes fermentaciones a partir de las cuales obtenemos productos, alimentos procesados y alimentos fermentados más bien. Entonces, en la profe, fermentación alcohólica, dime, es que ahí, bueno, es que no entiendo una cosa ahí en el video. sí, Mm,
Y es que, bueno, cuando mostraron como esas cositas redondas, las levaduras, Sí. tenían algo como, no sé, pelitos o algo así, algo blanco. Ah, bueno, lo que pasa es Y que, eso a no ver, sé qué era. bacterias hay en todas partes, ¿no? De hecho, nosotros somos el hábitat, creo que ya eso les he mencionado anteriormente, para miles de millones de millones de millones y mucho más allá de bacterias. Entonces, lo que hacen en esas cajitas que se llaman cajas de Petri es un cultivo de bacterias, ¿sí? Es un cultivo de bacterias. Entonces, hay bacterias en todo lado, hay levaduras, hay diferentes tipos hay hongos, ¿no? También que son microscópicos. Entonces ellos hicieron un cultivo a partir del cabello de sus barbas, ¿cierto? Entonces colocaron cabello de las barbas en la cajita de Petri, eso se deja a una determinada temperatura y en la caja de Petri tiene una cosa que se llama agar nutritivo, que es como un medio para que las bacterias se puedan reproducir. Y lo que se veía ahí alrededor, pues obviamente eran las bacterias, los posibles hongos que hayan podido desarrollarse a partir de los cabellos de la barba de ellos. Ahora, uno puede hacer cultivo de bacterias a partir de la saliva, puede hacer cultivo de bacterias a partir de, por ejemplo, con un copito, pasarlo por una pared, pasarlo por un guardaescobas y colocarlo en esta caja de Petri. ¿Qué es lo que sucede? Que como no conocemos qué bacterias hay ahí, puede que hayan unas que sean positivas, otras que sean negativas. Entonces solamente sirve como para hacer el proceso, como para mirar que efectivamente hay bacterias en todo, en absolutamente todo, pero es muy diferente a cuando ya se hace el cultivo de una bacteria o de un microorganismo en específico. Entonces, ustedes vieron que había ahí que una que decía Saccharomyces, que ya ahorita vamos a hablar de ella, eh, en ese caso es un cultivo específico de esa bacteria y se sabe que es esa bacteria y que sirve para procesos de fermentación, ¿sí? Cuando uno hace cultivo de cualquier cosa, o sea, esas cajas no se vuelven a abrir. Una de dos, o se desechan o se tienen que esterilizar nuevamente porque no sabemos qué tipo de bacteria se puede estar desarrollando ahí. Entonces, es eso, por eso era lo de los pelitos, porque fue un experimento donde lo que ellos hicieron fue mirar qué microorganismos, si crecían microorganismos a partir del cabello de la barba. Ahora sí, 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 señora, gracias. bueno. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de fermentación y los productos que obtenemos de cada uno de ellos, y cuál es el producto inicial y qué tipo de microorganismos son los que hacen parte de. Entonces tenemos primero la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica se hace a partir de trigo, cebada, uva, manzana, ¿cierto? Básicamente es a partir de cereales y frutas, ¿sí? Cereales. ¿Qué cereales? El trigo y la cebada. ¿Qué frutas? La uva, la manzana. Aunque hoy en día pues se trabaja en otras frutas también, en procesos fermentativos para la producción. ¿Qué se necesita además? Levaduras, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué microorganismo actúa acá? En el caso de la fermentación alcohólica, hay unas bacterias que se llaman Saccharomyces y ellas, hay una que tienen diferentes especies. Entonces, por ejemplo, la de la cerveza se llama Saccharomyces cerevisiae y ella es la que ayuda al proceso fermentativo de la cebada. Entonces, cada una de ellas, de estas levaduras, cada una de estas bacterias tiene una función. Entonces, en el caso del pan, tenemos una levadura específica. Su función, pues obviamente, es la de eh, hacer el proceso de respiración. Cuando las bacterias hacen proceso de respiración, eliminan ese CO2 que ellas eliminan. em, que es gaseoso, hace que el gas, ese gas hace que el pan se infle, ¿no? Entonces, no es, ay, los que saben algo de panadería o han de pronto estado ahí se darán cuenta que ellos los colocan en el pan después en el momento de ser elaborado es realmente muy, muy pequeño.
y lo colocan en estos cuartos como a cierta temperatura para que los hongos, la levadura en este caso, haga su proceso y cuando sale de ahí el pan tiene 2 o 3 veces el tamaño que tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque en ese proceso metabólico ellos han eliminado CO2 y ese CO2 que es gaseoso ha inflado de alguna manera la masa que tenía ahí el pan. Entonces tenemos el pan, la cerveza, el vino, la sidra, que es una bebida también fermentada que utilizan mucho, sobre todo en España, eh, es, son productos finales de la fermentación alcohólica. ¿Y qué se produce? Etanol, que es un alcohol orgánico, y CO2. Etanol y CO2. Para quien me estaba preguntando, sí, pueden ir haciendo el cuadro mientras yo voy haciendo la explicación. Ok. Por otro lado, tenemos la fermentación láctica. Y en la fermentación láctica obtenemos como producto de la fermentación el ácido láctico. También es un ácido orgánico, eh, tiene 3 carbonos, tiene un grupo hidroxilo. Bueno, en fin, ya más adelante o el próximo año que vean orgánica van. ¿En qué se puede generar fermentación láctica? En la leche, su nombre lo indica, en la leche, pero también en la carne, ¿sí? También en las aceitunas, en las coles, en el coliflor, ahí también podemos tener fermentación láctica. Las bacterias son lactobacillus, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar específicamente de cada una de las bacterias que está involucrada allí. Se llaman lactobacillus. ¿Y qué nos permiten producir? Los derivados de la leche, yogur, kumis, específicamente queso. Y hay unos alimentos que no son de nuestra gastronomía, pero que sí los utilizan mucho en la gastronomía oriental, en la gastronomía en Asia, sobre todo, parte de Europa, que es el fuet, el chucrut y las olivas en salmuera. Esos alimentos no son comunes para nosotros, pero sí en zonas europeas y asiáticas utilizan este tipo de productos que son fermentados a partir del ácido láctico, ¿sí? A partir del ácido láctico. Em, Tenemos la fermentación fúngica que permite tener soya y queso. La salsa de soya es un producto fermentado. Nosotros pues simplemente vemos los que de pronto la conocen o han visto o en su casa la usan. Solamente vemos como la salsa de ese tono café oscuro, pero no sabemos de su procedencia. La salsa de soya es un producto fermentado a partir de hongos, lo mismo que el queso azul. El miso también es de la cocina asiática, ¿sí? Es un producto de la cocina asiática también fermentado a partir de hongos. En el queso azul, lo mencionaron en el video, nadie hizo mención de eso, se habla de un hongo específico y es el hongo penicillium, el mismo hongo con el que se fabrica la penicilina. Recuerden que la penicilina es un antibiótico y de los hongos se pueden obtener diversos antibióticos, que eso lo miraremos en la biotecnología roja. Pero los productos como la salsa de soya, como el miso, como el queso azul, son fermentaciones de hongos, ¿sí? De hongos. Y se produce el ácido cólico, el ácido cólico. Bueno, por otro lado tenemos la fermentación acética, se hace a partir del vino y de la sidra. Ese microorganismo SCOBY es una bacteria, ¿sí? Y de hecho la bacteria como tal se llama Acetobacter, que ahorita vamos a hablar ya de nombres específicos de bacterias. La bacteria Acetobacter es una bacteria aeróbica. Los otros procesos que acabamos de mencionar son anaerobios, es decir, se hacen sin presencia de oxígeno, pero la fermentación acética se hace en presencia de oxígeno. Cuando el vino se oxida, por decirlo de alguna manera, a partir de las acetobacter, que son bacterias eh, aerobias, se produce el vinagre, ¿sí? Se produce el vinagre, no es otra cosa que el ácido acético, ¿sí? Es el producto de esa fermentación es 100% ácido acético y eso es el vinagre, no es más.
se obtiene únicamente a partir del vino y de la sidra. Por eso hablamos de vinagre de manzana, porque la sidra es fermentación específica de la manzana. Y por otro lado tenemos algo aquí que se llama fermentación miscelánea, que tiene que ver con diferentes tipos de microorganismos. Es la fermentación del té, del azúcar, que se hace con bacterias también. Y en el caso oriental tienen una bebida o un producto que se llama kombucha, que también es una especie de vinagre. Hay uno que llaman vinagre balsámico. En este caso se obtiene ácido acético y también se obtiene CO2, ¿sí? Ácido acético y CO2 son los productos de esta fermentación. Entonces, fíjense, y aquí, por ejemplo, nos hace falta una, que es la fermentación butírica. No está involucrada ahí, también es una fermentación también de la leche, se lleva a cabo por bacterias y produce la mantequilla. No está dentro de este esquema, pero pues sí la podemos colocar. Ahorita ya la coloco. Produce la mantequilla y el producto, digamos, general de esa fermentación es el ácido butírico, ¿sí? Es el ácido butírico que es el que da lugar a la producción de la mantequilla. Lo voy a colocar aquí abajo. Para que también lo anexemos aquí a nuestro cuadrito. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok. Si no hay preguntas, entonces, por favor, vamos haciendo el esquema que tenemos allí y me avisan cuando ya hayan terminado de hacer el cuadrito. Bueno, como les decía, entonces aquí hay involucrados varios microorganismos que son los que se encargan de realizar estos procesos. Entonces, vamos a mirar acá eh, algunos de estos microorganismos. Por lo general, la mayoría de estos procesos se dan a partir de la glucosa. La glucosa es el azúcar que finalmente nuestro organismo necesita para poder realizar y todos los microorganismos necesitan para poder realizar esos procesos fermentativos. ¿De dónde sale la glucosa? De los cereales, de las frutas, de la leche, ¿cierto? ¿A partir de qué? De otros azúcares que son muchos más complejos, como la sacarosa, que es el azúcar que tenemos en la casa, la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y estas azúcares que son más complejas finalmente se van a descomponer en glucosa. Esa glucosa, a partir de un aceptor de electrones, que es el NAT, sufre una reducción y se convierte en ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico es el que finalmente va a ser utilizado por los diferentes microorganismos para convertirlo en los productos que ya mencionamos anteriormente. ¿Qué microorganismos tenemos? Las Propionibacterium son bacterias y ellas producen el ácido propiónico que encontramos en el queso, ¿sí?
Las Aspergillus, Lactobacillus y los estreptococos producen el ácido láctico que encontramos en el queso cheddar, en el yogur y en la salsa de soya, ¿sí? También es una fermentación láctica. Las Saccharomyces, que ustedes las escucharon en el video, que eran parte de la producción, de la fermentación alcohólica, entonces nos producen CO2 y etanol y las encontramos en el vino y en la cerveza, las Saccharomyces. Las Clostridium son bacterias que tienen dos funciones. En la acetona, en el caso producen acetona, producen isopropanol, pero también producen ácido butírico. Hay unas bacterias que se llaman específicamente Clostridium butyricum y son las que se encargan de producir el ácido butírico que finalmente nos va a generar la mantequilla. Pero además producen acetona e isopropanol que son utilizados en el removedor de uñas, ¿sí? En el removedor de uñas. Y por acá, por otro lado, tenemos las acetobacter, Escherichia acetobacter, que son bacterias que producen ácido acético, que son las del vinagre y la sidra, ¿sí? La fermentación de la sidra que también nos produce em, otros productos que en el caso general son ácido acético y CO2. Entonces, esos son los principales microorganismos que podemos encontrar y que se encargan de hacer la producción de cada uno de estos alimentos, de alguna u otra manera, que también son de uso para cada uno de nosotros. Mm, bueno, no alcanzamos a revisar una por una porque ya pues la idea era revisar cada una, mirar cómo son las Propionibacterium, los lactobacilos, las Saccharomyces, pero pues no nos da el tiempo ahorita, tendremos que hacerlo en la próxima clase, porque ya solamente nos quedan 3 minuticos y mientras están haciendo esto, pues no nos va a dar el tiempo. De hecho, le voy a solicitar el favor a alguno de los que son administradores en el grupo para que por favor envíen esta gráfica y pues para que la puedan desarrollar si se termina la clase y no hemos terminado de hacer el esquema. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo por hoy. Entonces, nos vemos ahora más tarde en clase de química. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Excelente resto de día. Chao. Profe, Dime. es que lo que pasa es que estoy tarde, pero tú ya habías llamado antes. Eh, Daniela Murcia, espérame un segundo. Listo, ya te registré acá. Vale, gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao.